Buenos días, nos volvemos a encontrar en otro video. El día de hoy vamos a trabajar algo que se llama solución de triángulos oblicuángulos. ¿Mediante qué herramienta matemática? Bueno, mediante las leyes de los senos y los cosenos. Antes que nada, quiero que identifiquemos a qué le llamamos un triángulo oblicuángulo. Es aquel que no tiene un ángulo recto. Todos los ejercicios que hemos estado viendo en los videos anteriores, todos tratan de triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen un ángulo recto. Ahora vamos a ver esta herramienta, que se conoce como leyes de senos y cosenos, para que podamos resolver triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. Bueno, el primer paso es conocer las fórmulas. Primera fórmula, ley de los senos, y la ley de los cosenos está formada por estas tres fórmulas. Importante, observa que tienes letras minúsculas y letras mayúsculas. ¿Cómo las vas a entender y ubicar? Bueno, aquí tienes un triángulo oblicuángulo cualquiera. Recuerda que los triángulos oblicuángulos son los que no tienen ángulo de 90. Entonces, por ejemplo, las letras mayúsculas van a ser los ángulos y las letras minúsculas van a ser los lados, las medidas de los lados. Pero tienen una ubicación. Observa, el ángulo A es opuesto al lado A. El ángulo B es opuesto al lado B y el ángulo C es opuesto al lado C. Cuando tú plantees un ejercicio, una solución de un ejercicio, debes de considerar estas ubicaciones de ángulos y lados con respecto a la misma letra. Entonces, observa que cada fórmula maneja letras minúsculas, pero también letras mayúsculas. Tanto la ley de los senos como la ley de los cosenos tiene el manejo y esta diferencia de literales para que tú no te pierdas cuando vayas a anotar las medidas de los ángulos y de los lados. Otra herramienta que vamos a ocupar es para el cálculo de los ángulos, es mediante estas dos fórmulas. Nosotros ya hemos resuelto estos ejercicios, lo vimos en un video anterior que se denomina cálculo de ángulos mediante funciones trigonométricas. Si quieres volverlo a ver, te dejo la liga aquí en los comentarios. Estas dos fórmulas nos van a servir siempre que nosotros vayamos a encontrar la medida de los ángulos. En ese momento estábamos resolviendo triángulos rectángulos, pero estas fórmulas que manejan las funciones trigonométricas también nos ayudan a encontrar la medida de los ángulos en los triángulos oblicuángulos. Es la importancia de estas fórmulas. Bueno, vamos a comenzar por resolver el siguiente ejemplo, es resolver un triángulo oblicuángulo. Recuerda que los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ángulo de 90. Observa, aquí no tienes un ángulo de 90 grados. Entonces, el primer paso es ubicar tus literales. Observa que ya se te están proporcionando las literales mayúsculas, o sea, ya estás ubicando los ángulos. Pero te hace falta ubicar las literales de los lados. Habíamos hecho mención que son opuestos. Si este es el ángulo A, el opuesto es el lado A, opuesto lado B, opuesto lado C. Con esto ya identificaste claramente lo que conoces. Bueno, ¿qué cosa es lo que conoces? Bueno, conoces el ángulo A, 58 grados. En cuanto a los ángulos, desconoces el ángulo B y también desconoces el ángulo C. Vamos a ver, en cuanto a los lados, conoces el lado A, que mide 7 metros, y el lado C, que mide 8 metros. Y desconoces el lado B. Y entonces ya tienes cuáles son tus datos y cuáles son tus incógnitas. Esto es lo que vas a calcular. Bueno, el siguiente paso es comenzar con la ley de los senos. La ley de los senos
es una ley o una fórmula muy simple, porque se resuelve como una regla de 3. Entonces lo único que debes de es ubicar. Recuerda que en la regla de 3 son 4 valores, 3 son conocidos y 1 es el que calculas. Entonces justamente es lo que vamos a encontrar. Vamos a ver. ¿Conoces el lado A? Sí, le ponemos una palomita. ¿Conoces el ángulo A? También, palomita. ¿Conoces el lado B y el ángulo B? No. Ni B en ninguno de los casos, ni ángulo ni lados. Vamos con C. ¿Conoces el lado C? Sí. ¿Conoces el ángulo C? No, es una de tus incógnitas. Y entonces quiere decir que B por este momento lo vas a ignorar y únicamente vas a trabajar con A y con C. Lo vuelvo a escribir para que lo observes más claramente. Y aquí ya tienes tu regla de 3, donde estos 3 valores son conocidos y este valor es desconocido. Y lo despejas como una regla de 3. Acuérdate que en la regla de 3 vas a multiplicar esta diagonal, dice C, por el seno de A, y vas a dividir en esta diagonal, es entre A. Y así ya tienes despejado tu ángulo C. Y entonces dices, seno de C es igual a C minúscula que mide 8 metros. No ponemos las unidades hasta el final. Por el seno del ángulo A que mide 58 grados. Entre A minúscula que mide 7 metros. Y entonces vas a encontrar, en este caso, la medida del ángulo C. Perdón, del seno del ángulo C. Sin embargo, en tus incógnitas no te están pidiendo el seno del ángulo C, te están pidiendo la medida del ángulo C. Y entonces recurrimos a una fórmula que ya conocemos. Decimos C es igual, y como estoy trabajando, perdón, con seno, pues voy a utilizar la fórmula del seno a la menos 1. El ángulo C será el seno a la menos 1 del seno de C. ¿De dónde obtengo el seno de C? Pues de esta operación. Y entonces ya me dirijo a mi calculadora y lo que voy a encontrar ya es mi ángulo C. Vamos a escribirlo entre todos. 8 seno de 58, que en realidad es una multiplicación, 8 por el seno de 58 entre 7. Y en tu calculadora te aparece un decimal infinito, punto 96, 91, 97 y más dígitos. Esta es la representación del seno del ángulo C, o sea, esto que tienes aquí. Para que encuentres el ángulo tienes que aplicar seno a la menos 1. Entonces aquí sin borrar de la calculadora dices shift seno, o sea, seno a la menos 1, igual. Y el valor que te aparece en tu calculadora es justamente el ángulo, 75.74 grados. 75.74 grados. ¿Por qué grados? Pues porque estás calculando un ángulo. Y ya entonces encontraste el primer valor que estabas buscando. Vamos con el segundo valor. El segundo valor puede ser muy fácil encontrar el ángulo B, porque tú sabes que los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados. Entonces dices B va a ser igual a 180 grados menos la suma de los 2 ángulos que conoces. ¿Qué ángulos conoces? Ah, bueno, pues conozco el ángulo A y le voy a sumar este que acabo de encontrar, 75.74 grados. Y con esto ya puedo hacer. Entonces a 180 le resto la suma de los que yo obtengo. Entonces sería 180, haces la suma y la restas.
46.26 grados. ¿Cómo metes esto a tu calculadora? Tal como lo tienes, 180 menos, abres paréntesis, 58 más 75.74, cierras paréntesis, igual, y te aparece esta cantidad. O 180 menos 58 menos 75.74. Recuerda que aquí menos por más da menos, menos por más da menos. Entonces, si a 180 le restas 58 y le restas menos 75.74, te da 46.26. Y ya tienes el ángulo B. Me resta únicamente calcular el lado B. Entonces, dices, bueno, ¿cómo calculo el lado B? Si ya conozco el ángulo A, ya conozco el ángulo B, ya conozco el ángulo C, el lado C y el lado A. Pues ya aquí observo, puedo trabajar con esta igualdad. Y entonces, aquí conozco este valor y conozco este valor. Despejo B. Y lo mismo, multiplicas esta diagonal A por el seno de B y divides entre esta diagonal. Seno de A. Dices B es igual a minúscula, que mide 7 metros, por el seno de B. ¿Cuánto mide el ángulo B? 46.26 grados. Entre el seno de A, ¿cuánto mide el ángulo A? 58 grados. Por último, encontramos el valor del lado B. Decimos 7 por el seno de 46.26 entre el seno de 58 grados. Nos resulta 5.96. Recuerda que estamos utilizando dos dígitos después del punto. En este caso, como B me representa la medida de uno de los lados, tiene que estar dado en metros. Bueno, y con esto damos terminado a este ejercicio. Observa los diferentes pasos que hemos estado siguiendo. Observa la diferencia en cómo calculas un ángulo y la simplicidad de cómo calcular uno de los lados. Vamos a realizar un siguiente ejercicio donde veamos algunas diferencias. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio. La diferencia con el anterior es únicamente la disposición de los datos. Pero el procedimiento va a ser justamente el mismo. El primer paso es anotar las literales. Tengo el ángulo A, por lo tanto, el opuesto será el lado A. Ángulo B, lado B. Ángulo C, lado C. Ahora, después con esto ya puedo yo determinar cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas. Mis datos, bueno, tengo el ángulo A y mis incógnitas son el ángulo B y el ángulo C. En cuanto a los datos con respecto a los lados son, tengo el lado B, 10 metros, y tengo el lado C, 12 metros. ¿Qué desconozco? Ah, pues el lado A. Y ya tengo mis datos y mis incógnitas. Ahora, voy a seguir el mismo procedimiento que seguí con el ejercicio anterior. Primer paso, comienzo con la ley de los senos. Bueno, ¿qué conozco? El lado A lo desconozco, esta es mi incógnita. Lado B y lado C los conozco, les pongo palomita. Ángulo A lo conozco y estos dos los conozco. Y voy a ver en dónde puedo encontrar la regla de 3. Recuerda que en la regla de 3, en la igualdad, son 4 valores, de los 4 valores, 3 son conocidos y 1 es desconocido. Y observas que entre estos dos no tienes los 3 datos, tampoco entre esos dos tienen los 3 datos, únicamente aparecen 2. Y en estos tampoco tienen los 3 datos.
únicamente tienes dos valores. Esto quiere decir que la ley de los senos de entrada no te va a servir porque no tienes los datos suficientes para poder utilizarla. Cuando esto te suceda, inmediatamente vas a tener que irte a la ley de los cosenos. La ley de los cosenos recuerda que tiene despejada a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada. En este caso, la fórmula que vas a ocupar es la de a, porque tanto b como c ya los conoces. Entonces únicamente vas a calcular a minúscula y escribe su fórmula. Entonces ocupas de la ley de los cosenos la primera de las fórmulas que tienes ahí. Y entonces sustituyes en ella. A cuadrada es igual a b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? 10 más c al cuadrado, que vale 12, menos 2 por b por c por el coseno del ángulo A, que es 62 grados. Ahora, vas a realizar esta operación en tu calculadora para encontrar la medida de a cuadrada, que es justamente lo que te está proporcionando la fórmula. Y escribes 10 al cuadrado. En tu calculadora hay una tecla que aparece así. Esta tecla, si tú la oprimes, inmediatamente te va a escribir 10 y te va a escribir el cuadradito que tú estás necesitando en esta operación. Continúas, más 12 al cuadrado menos 2 por 10 por 12. Aquí, en lugar de ocupar los paréntesis, puedes utilizar en tu calculadora el signo por. Aquí puedes utilizar por y aquí puedes utilizar por y aquí también puedes utilizar el por. Todo esto para que sea más sencillo en el trabajo de la calculadora. Por el coseno de 62 grados. El resultado es 131.32. Esto significa que lo que estás encontrando es la medida de a cuadrada. Sin embargo, tú no necesitas la medida de a cuadrada. Tú lo que necesitas es la medida del lado A, sin este cuadrado. ¿Cómo vas a eliminarlo? Al resultado que tengas en tu calculadora, le aplicas la raíz cuadrada. .45 metros. Y así ya has encontrado la medida del lado A. Ahora vas a regresar a tu ley de senos que tenías al principio. Y ahora resulta que ya le puedes poner palomita al lado A. Y aquí ya tienes, observas tu regla de 3, en donde puedes despejar el seno de B. Entonces dice seno de B. Y aquí ya puedes, acuérdate que aquí multiplicas esta diagonal, B por seno de A, y divides en esta diagonal, entre A minúscula. Entonces, tú no vas a necesitar el valor del seno de B, tú lo que vas a necesitar es el ángulo B. Y recuerda que para los ángulos necesitas esta fórmula del seno de la menos 1. Entonces, este seno de B, ¿de dónde lo vas a encontrar? De aquí, de esta sustitución. Y B lo vas a encontrar justamente de la aplicación de esta fórmula. Bueno, entonces vamos a hacer, aquí sería B minúscula, que vale 10,
por el seno de A, que vale 62 grados entre A, que ya lo acabas de encontrar, 11.45. Y entonces dices, 10 por el seno de 62 entre 11.45. Y te da un decimal, ¿te parece? .7711 es un decimal infinito. Y entonces, para que tú calcules el ángulo B, que es justamente lo que necesitas, lo único, a este valor, sin borrarlo de la calculadora, dices Shift seno, y te aparece la medida del ángulo, 50.45 grados. 50.45 grados. Y entonces, pues ya tienes el ángulo B. Ya nada más te hace falta el ángulo C, pero es muy sencillo porque tú sabes que los tres deben sumar 180 grados. Entonces, para calcular el ángulo C, dices que a 180 le restas los dos ángulos que ya conoces, que es el ángulo A y el ángulo B. A, ¿cuánto vale? 62 más B, que vale 50.45, y haces la operación. Eso lo puedes meter tal como lo acabo de escribir, así lo puedes meter a tu calculadora. Y la medida del ángulo C es de 67.55 grados. Recuerda, es importante que anotes las unidades. Lados metros, ángulos grados. Bueno, hasta aquí con este video. Vimos la diferencia. Aquí al principio no pudiste utilizar la ley de los senos, pero te auxilió la ley de los cosenos, y después pudiste regresar para encontrar la medida de los valores que te hacían falta. Bueno, me despido por el momento. Recuerda suscribirte a mi canal, me encuentras como Joel Fuentes Vargas. Dale a la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que voy subiendo para ti, y dale un poderoso like. Hasta luego.